En la reputación, comunicación y publicidad de las marcas. Un tema que abordamos de la mano de Javier Suso, director general de Shackleton y profesor del Programa de Desarrollo Directivo de la Escuela de Organización Industrial, y que abordamos porque en la actualidad nos encontramos en un espacio publicitario que se ha saturado, con una vertiente cada vez más digital y en el que el usuario / consumidor toma un papel como un elemento activo clave. En este espacio, las marcas y las agencias están cambiando la forma de comunicar sus mensajes. Dentro de estas nuevas estrategias hay 3 factores que juegan un papel cada vez más destacado. El primero es la gestión de la reputación corporativa. El segundo, las dinámicas de interacción con los influenciadores. Antes eran los periodistas y los medios de comunicación y ahora han pasado a ser los bloggers y los tuiteros en un sentido más amplio. Y el tercero son las estrategias publicitarias declinadas a la microsegmentación de los intereses de los usuarios y el enfoque hacia la interacción digital con los mismos. En este nuevo entorno tan dinámico, es necesario contar con profesionales que tengan unos sólidos fundamentos sobre comunicación y sobre marketing, pero que lleguen mucho más allá, que estén continuamente actualizados y que cuenten con la formación y las nuevas herramientas y el conocimiento de las mejores prácticas para poder abordar y aprovechar las oportunidades de negocio que surgen a su alrededor. Este es un impulso que, desde luego, intentamos realizar desde la Escuela de Organización Industrial en los programas de management que, como han visto, en todos pues, tenemos las materias de creatividad. Contamos hoy, además de con Javier Suso, con la directora ejecutiva de Shackleton Bus and Press, con Coque Pons, que nos van a mostrar casos de éxitos en los cuales se pueden ver estas aproximaciones innovadoras. Sí me gustaría destacar que Javier Suso lleva más de 15 años diseñando e implementando estrategias de marketing para distintas marcas en una de las agencias con más reputación que es Shackleton. Muchas gracias, Javier y Coque. Adelante. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, ¿no? A las 2, un miércoles, un poco pesado. Vamos a intentar entretener un poco y contaros nuestra visión sobre lo que son las marcas y cómo ahora mismo, más que nunca, la necesidad de que las marcas innoven y salgan de su zona de confort se convierte, no en una obsesión ni en algo que realmente necesitan para llamar la atención, pero es básicamente una necesidad estratégica de cara a seguir siendo relevantes para el consumidor, ¿no? Básicamente, vamos a hacer una ponencia que lo que va a hacer es repasar cuáles son las innovaciones que han ido surgiendo en esta industria en los últimos 20 años para centrarnos en lo que está pasando en este momento, ¿no? Para analizarlo, diseccionarlo, identificar cuáles son esas áreas que definen la innovación, los pensamientos disruptivos que se llevan a la práctica en la comunicación de las marcas, o incluso mojarnos respecto a qué puede pasar en el futuro, ¿no? Lo primero, cuando hablamos de innovación, hay mucha gente que habla de innovar, ¿no? Y yo creo que hay 2 cosas que son muy diferentes. Primero, la creatividad y luego la innovación. O sea, la creatividad es una aptitud. O sea, hay gente que tiene la capacidad de pensar diferente, de pensar como nadie lo ha hecho, de conectar ideas que de una manera natural no están conectadas, que tiene esa habilidad para el pensamiento lateral, que no es más que una habilidad que además está demostrado que se puede entrenar, ¿no? Es decir, en la escuela, en la educación, nos enseñan a pensar de una manera lógica, racional, un pensamiento muy deductivo, muy secuencial, que llega a un único resultado, y no nos enseñan a ser creativos, ¿no? Si la educación, desde el punto de vista o desde el momento en el cual se desarrolla, desde el principio, fomentara la creatividad y no penalizara la creatividad, no lo identificara como salir del paso marcado, nos iría mucho mejor, porque en definitiva el progreso está basado en la innovación, ¿no? Por eso, lo que entendemos como innovación, y saco una de las múltiples definiciones de la RAE, tiene que ver con la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado, ¿no? No solamente es creatividad, sino también es el poder implementarlo en un mercado. Y claro, ¿cuándo somos más creativos? ¿Cuándo innovamos más? Pues en los momentos en los cuales hay más necesidad.
cuando el viento sopla a favor, en momentos de expansión, las políticas que se desarrollan o que priman en las empresas son políticas de expansión, de poner toda la inversión en aquello que ya es rentable, que ya es productivo, y tratar de aprovechar ese momento para generar, para capitalizar ese momento de expansión o de posibilidad de obtener grandes beneficios haciendo lo que sabemos que funciona. El problema surge en momentos en los cuales ese viento a favor ya no está ahí, incluso hay viento en contra, y ese hambre, esa necesidad de hacer cosas diferentes para que las cosas funcionen y para salir de ese momento de recursos escasos de una manera exitosa, hace que tengamos que aplicar pensamientos innovadores. Y es cuando de verdad, y por lo menos en términos de comunicación así lo vemos, surgen las grandes innovaciones que poco a poco van dejando nuevas disciplinas o nuevos enfoques de comunicación que no son sustitutivos, es decir, que no reemplazan a las formas de comunicar del pasado, sino que se suman definiendo un nuevo arsenal o ampliando el arsenal de herramientas o de disciplinas de comunicación que nos permiten conectar con un consumidor e influir en sus decisiones de compra. Lo cual hace que esta disciplina, que es la comunicación, sea cada vez más sofisticada y más compleja. Porque lo que hace 30 años era bastante simple y se recogía en unos pocos modelos que se podían aplicar en la práctica y más o menos funcionaba, ahora no lo es tanto. Hace 30 años ponías un spot el viernes por la noche en la 2 y llegabas al 70% de los españoles. Ahora toda una campaña con varios millones de euros, tienes que conseguir que llegue a ese 70% y no es tan fácil, ¿no? Por no hablar de la saturación, la fragmentación, la desatención, etc. Lo que hacemos para ir viendo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es hacer un análisis de la que pudiera ser una marca cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido pasando con su inversión de marketing y sus resultados también a lo largo de los últimos 20 años? Y lo que vemos es que a principios de los 90, hablando de comunicación, entraron las televisiones autonómicas y las privadas y hubo un momento de expansión en términos de inversión, había una oportunidad, se aumentaban las posibilidades de contactar con el consumidor y en el año 93 nos encontramos con una crisis, ¿no? La crisis del año después de las Olimpiadas, que unos años después volvió con determinadas políticas, pues salimos de ella y volvimos a crecer prácticamente de manera continuada desde el año 96 hasta el 2006, 2007, 2008, con un pequeño momento que fue la crisis de las .com, hasta llegar al año 2007-2008, como decía, en la cual llegamos a la mayor crisis que se recuerda probablemente en los últimos 70, 80 años. Y luego, en el futuro, en algún momento dejaremos de caer, volveremos a crecer y volveremos a caer después, ¿no? Es la parte gris. Bueno, lo que vemos, lo que decía es que cada una de estas crisis, cada uno de estos momentos de dificultad, de tener menos recursos para contactar con el consumidor, para transmitirle nuestro mensaje, para influir en sus decisiones de compra, que en definitiva es a lo que nos dedicamos, genera una innovación, hace que tengamos que devanarnos los sesos para identificar nuevas maneras de llegar al consumidor de manera relevante y de influir en su comportamiento de compra, buscando sobre todo la eficiencia, que es una cosa bastante curiosa. Y es que las innovaciones, en términos de comunicación, lo que buscan es tratar de conseguir mejores resultados con menos recursos. Y lo curioso es que según entra esa innovación dentro de las estrategias de marketing y comunicación, según se asienta en las agencias esa disciplina, es necesario integrarlo dentro de las estrategias, de las estructuras, de los procesos, de la cultura, de la forma de hacer de las agencias y de los anunciantes. Con lo cual, cada crisis genera una innovación y cada una de estas innovaciones, en su proceso de adopción, genera una crisis de integración, ¿no? De cómo integro esto en lo que ya tenía antes. Porque en comunicación no hablamos de innovaciones sustitutivas, sino de innovaciones incrementales, ¿no? De cosas que mejoran o que desarrollan lo que ya existe, que hace más complejo y más sofisticado lo que ya existe y lo complementa. Volviendo al análisis anterior, vemos que en la primera crisis, fue en el momento después de la aparición de las televisiones públicas y privadas, la comunicación que primaba la comunicación above the line, la publicidad convencional, que todos conocemos, y en esa crisis surge la primera innovación, ¿no? Cosas de las que ya se venían hablando, ya se venían haciendo, sobre todo en Estados Unidos,
pasa a ser parte de una manera más habitual de las estrategias de marketing y comunicación de las marcas. Es la era en la cual el desarrollo tecnológico hace que aparezcan ordenadores que permiten almacenar bases de datos de clientes, analizar sus compras, segmentar, personalizar las comunicaciones, interactuar, buscando optimizar la rentabilidad, probablemente no dirigiéndome a todos, o dirigiéndome a todos con diferentes esfuerzos para optimizar la eficiencia, ¿no? Y también del marketing promocional, ¿no? Del marketing que busca generar un impulso con un impacto traducible en compra directo, ¿no? Es marketing centrado en el estímulo que genera una reacción en forma de compra, de manera directa, ¿no? Y esto genera la primera crisis, que es la crisis de integración ATL-BTL, ¿no? Las agencias en esa época, que están definidas para hacer publicidad convencional, ven cómo crecen otras disciplinas, crean unidades que lo hacen, no entienden muy bien cómo integrar a la gente que hace marketing directo digital en las estructuras, salen y crean otras compañías, luego las vuelven a meter, no saben, pasa unos años, diría una década, incluso hay determinadas agencias que todavía siguen en esta fase de las crisis de integración, pues tratando de integrar a la gente que hace ese tipo de otras actividades, marketing directo, promocional, etcétera, dentro de las estrategias, de las estructuras, de la cultura, de la forma de hacer de las marcas. La segunda crisis surge cuando hay una innovación tecnológica, que es Internet, que en un primer momento se enfoca como una herramienta de generación de nuevos negocios, ¿no? Es la época en la cual se cuestionaba si las empresas digitales iban a revolucionar el mundo, había quien decía que iban a desaparecer los hipermercados porque la gente iba a comprar en... Todas estas cosas están publicadas y se pueden leer incluso, ¿no? Es bastante... Bueno, pues ahí nos damos cuenta de que ni el consumidor está preparado, ni la tecnología lo soporta, en cierto modo, pero el consumidor, su madurez y diferentes modelos de negocio no funcionan, ¿no? Y hay grandes batacazos y gente que aprovecha la oportunidad vendiendo empresas en base a un business plan que si se sumaran los ingresos proyectados de todos los business plan, pues daría a la economía de Estados Unidos, ¿no? De todos los que se hacían en España en ese momento. Claro, como resultado de esa crisis, lo que hace es reenfocar el uso de ese medio, ¿no? De Internet, y empieza a aplicarse ese medio Internet como un medio de comunicación con un objetivo de influir en el consumidor, de transmitir mi mensaje, influir en él, ¿no? Claro, se desarrolla la comunicación digital, que ya se venía haciendo desde años antes, pero ahí se incorpora esa gran innovación, se van desarrollando, sofisticando, se definen los partners, es el proceso de introducción. Y genera la segunda crisis de integración, que es la on y off. Yo he visto planes de marketing offline y planes de marketing offline separado. Y me decía, no, la primera hora te presento el plan de marketing online y luego el plan de marketing offline. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Preséntame el plan de marketing y claro, estará lo online, lo offline, estará lo que tenga que estar. Lo mismo las estrategias de comunicación, ¿no? En las agencias lo mismo, surgen nuevas agencias que hacen marketing digital y lo venden y tal, y cosas como muy específicas, especializadas, que la especialización está muy bien, pero el problema es integrarlo dentro de una estrategia, de una forma de hacer, de una manera de comunicar que tienen las marcas, ¿no? Y lo mismo decía, hay gente que todavía sigue en esta crisis, separando lo digital de lo no digital, viendo cómo lo integra. En el fondo todos seguimos un poco ahí, ¿no? Porque el mundo digital no deja de generar nuevas innovaciones dentro de su área de conocimiento, ¿no? La tercera crisis es la que estamos ahora mismo, ¿no? Que es, como decía, la mayor crisis que se recuerda, por lo menos que yo he vivido en mi vida, ¿no? Y que hace que todo lo que has aprendido pues no sea aplicable. Yo hice un máster hace algunos años, justo antes de la crisis, un MBA, en otra escuela de negocios, donde no nos hablaron de la crisis y de cómo se gestiona una empresa en crisis. Siempre hablaban de expansión, de diversificación, de lanzar nuevas compañías, pero bueno, y la gestión eficiente y optimizar recursos, y eso no se hablaba. O sea, yo miré los apuntes hace poco buscando si hablaron algo de crisis en algún sitio y había un caso de una empresa que quebraba y tal, pero vamos, uno en un máster donde hay, no sé, 300 casos que se hacen o una cosa por el estilo, ¿no? Bastante curioso. Y aquí lo que pasa es que se estalla la burbuja, como todos sabemos, las marcas tienen menos dinero para comunicar, los consumidores tienen menos dinero para comprar, y pasa algo muy curioso, y es que con ese menos dinero tenemos que hacer lo mismo que antes. Y además tenemos menos dinero y pasa una cosa muy paradójica, y es que cada vez el tiempo de consumo de medios de los ciudadanos es mayor.
considerando medio cualquier vía para emitir un mensaje por parte de una marca y hacérselo llegar a un consumidor, no únicamente los medios convencionales, que también crecen. Claro, con menos dinero tengo que contactar con un consumidor que recibe unos 3.000 impactos comerciales al día y tengo que ver cómo ocupar ese espacio o cómo poder comunicar con él, cómo alcanzarle, cómo ser relevante para él, ¿no? Entonces, las marcas, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, ¿no? el mundo que está creciendo, innovan diferenciando los tipos de medios, y diferencian 3 tipos de medios. Los medios propios, que son baratos, son gratis, son los míos, mi página web, los emails que mando a mi base de clientes, mis facturas, la revista que ya publico, ahí puedo poner lo que yo quiera, son mis medios propios. Los medios ganados, que son aquellos que entre comillas son gratis y que todos vamos allí a intentar ganarlos, las redes sociales. Yo estar ahí puedo estar, nadie me cobra por estar, puedo comunicar a gente, tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo mejor que otros para contactar y ser relevante para más que otros y generar conversación. Y luego el tercer tipo de medios son los medios pagados, ¿no? Que son los que yo tengo que pagar por estar, los de toda la vida. Bueno, pues aquí nos centramos, o la innovación surge de los earned media, que se llama, de los medios ganados, sobre todo digitales, el mundo 2.0, redes sociales, ¿no? El consumidor está interconectado, habla entre sí, y yo tengo que aprovechar eso, porque puedo comunicarme con ese señor sin tener que pagar por estar. Yo creo algo, genero un debate, una conversación, hablo con él, influyo en sus decisiones de compra, etc. Pero claro, algo que hemos aprendido, después de algunos años de darnos contra el muro en las redes sociales, es que sin un contenido de marca potente es muy difícil conectar con el consumidor. O sea, el consumidor no habla de ti porque sí, ni porque tú llegues y saques un tema, no. Tienes que hacer algo que realmente le toque, le mueva, sea susceptible de reenviar a alguien, sea susceptible de ser consumido proactivamente y compartido con determinadas personas. Con lo cual, el mundo del 2.0 tiene o se encuentra perfectamente con el mundo del branded content, más otra serie de innovaciones que van surgiendo en SEO, ¿no? Y esto genera la siguiente crisis, que es la crisis de integración 1.0 o 2.0, que ahora en la que nos vamos a centrar, que es cómo hago convivir en una única estrategia, en una estructura, ya sea de agencia o sea de anunciante, aquellos que hacen comunicación unidireccional entre marca y consumidor y la generación de comunicación que yo no controlo, la de los consumidores entre sí, o que yo puedo promover pero no controlo. Bueno, y aquí Coque nos va a profundizar un poco más en este tema. Pero una pequeña reflexión sobre lo que está pasando, porque esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Yo no sé si os acordáis cuándo fue la primera vez que tuvisteis un teléfono móvil en vuestras manos, pero yo recuerdo que mi padre me regaló un Nokia hace bastantes años y yo no sabía cómo tenía que llamar por teléfono, porque había 2 teclas con un telefonito. Entonces tuve que leerme un libro así, en el que, gracias a ese libro, comprendí cómo funcionaba ese mecanismo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, unos cuantos años después? Pues que recibimos el iPhone, por ejemplo, y tenemos un pequeño folletito así, donde nos cuenta cómo funciona el libro, pero es que además ni utilizamos el folletito, porque de manera intuitiva hemos aprendido ya a manejar esos dispositivos. Lo que ha sucedido es que nuestro perfil tecnológico ha ido evolucionando a todos estos años y no nos estamos dando cuenta de ello, no estamos observando cómo estamos nosotros realmente actuando como consumidores y como usuarios de la propia red, ¿vale? Paralelamente a esto, de este perfil tecnológico que ha ido evolucionando y que somos capaces de hacer cosas en menor tiempo, simultanear diferentes acciones, a la vez crear contenidos, etcétera, etcétera, está sucediendo que gracias además a esa tecnología nosotros estamos evolucionando como consumidores de los propios contenidos. Fijaros, aquí tengo unos cuantos gráficos que no son precisamente actuales y por eso los he elegido, en el que nos dice que Internet supera la televisión como medio más consumido en España. Yo no sé si habéis probado a ver alguna vez la televisión con iPad y seguir lo que estáis viendo a través de Twitter, pero es una experiencia muy interesante. Fijaros también que muchísima gente se está informando en Facebook por encima de Google News. Y fijaros un tema muy interesante también. YouTube se sitúa como segundo buscador detrás de Google. O sea, por encima de Yahoo
tiene mucho más volumen de búsqueda el buscador de YouTube, un portal de vídeo que no está, digamos, diseñado específicamente para realizar búsquedas de información. O sea, estamos consumiendo contenido de información, pero también contenido de ocio. El formato vídeo es un formato muy interesante en ese sentido. Gracias a todo esto, fijaros que también nos está sucediendo que nosotros mismos estamos interactuando de manera muy diferente en la red a cómo lo estábamos haciendo hace unos días. Yo recuerdo los primeros días de Internet, si no recuerdo mal, en el 95 yo empecé a trabajar ya con Internet y tú únicamente te dedicabas a saltar de web en web a través de los hipervínculos y a consumir información a través de esos enlaces, ¿no? Hoy en día, primero empezamos a generar contenidos. Aparecieron los blogs. Y acordaros cuando la época en la que los blogs eran la panacea. Tú decías, me lo creo porque lo he leído en un blog. Fijaros ahora que Twitter es, como decíamos antes, la panacea a nivel de información. Estamos consumiendo información de manera diferente, pero nosotros estamos también generando información de manera diferente. Como consecuencia de todo esto, lo que está sucediendo es que nos estamos convirtiendo inmunes a lo que es la publicidad convencional. Yo no sé si alguno de vosotros ha estado navegando antes por Internet, pero yo sinceramente esta mañana estaba delante del ordenador y no me acuerdo de qué eran los banners de los sitios web en los que había visitado. No tengo ni idea. Sin embargo, sí me acuerdo del contenido que he consumido. Fijaros, esto que aparece aquí es un mapa de calor de la hoja de resultados de Google. Incluso ya en el buscador Google, que digamos que es una herramienta que utilizamos diariamente, claramente la zona de enlaces patrocinados se queda muy alejada de nuestro objetivo de clic y de visión. Estamos convirtiéndonos en seres muy inmunes a la publicidad convencional. Claro, en el fondo lo que ha pasado es algo muy claro, y es que con tanto mensaje que llega al consumidor, en torno a 3.000, 4.000 impactos comerciales entre las marcas y los consumidores, el consumidor ha desarrollado mecanismos de defensa para no volverse loco, para que le resbalen los impactos comerciales, con fines comerciales. Es decir, hay un proceso de selección del consumidor que cada vez es más exigente y hace que muy pocos de esos contactos, muy pocos, sean realmente atendidos y escuchados, ¿no? De esta manera, la clave es ver qué hacemos para superar lo que es la primera necesidad estratégica de las marcas, que es conseguir que el mensaje de la marca, que trata de irrumpir en el tiempo de ocio del consumidor, sea aceptado por el consumidor en ese tiempo. Luego veremos lo que hay que decir y cómo hay que decirlo, pero lo primero, cómo ser aceptado en ese tiempo limitado que el consumidor tiene y en el cual cada vez hay más marcas tratando de entrar. Y eso se consigue con una única cosa, una palabra, ¿no?, que es el eje de todo lo que hacemos, que es la relevancia. No defino lo que yo tengo que decir en función de lo que yo quiero decir de mi producto, defino lo que yo quiero decir pensando que el contenido sea algo que cree valor para el usuario, que cree valor en su tiempo de ocio, algo que sea relevante para él, ¿no? Y eso nos acerca a convertir las marcas en proveedores de espacios de entretenimiento, ¿no? Gente que da cosas al consumidor que le gustan, le pone el anzuelo para que el consumidor lo muerda y se acerque a nosotros. Claro, lo que vemos es que esto tiene que ver con dos cosas. Primero, poner caramelos para que el consumidor venga a cogerlos, digámoslo así, es decir, atraer e involucrar al consumidor con la comunicación marca-producto, para que, una vez está en nuestro entorno, poder participar activamente en el mercado, entendido como conversar con el consumidor y ser capaces de influir en su decisión de compra, ¿no? De tal manera que hay que definir cómo comunicamos, de una comunicación que ametralla al consumidor a impactos indiferenciados, encapsulados en formatos estandarizados, spot de 30 segundos, la cuña de 10, el faldón, el robapágina, a atraer al consumidor. Y al consumidor se le atrae con tres cosas. Lo primero, con contenidos. Con contenidos, es decir, creando contenidos que sean buscados por parte de él en su tiempo de ocio. Segundo, generando experiencias para el consumidor. Y lo tercero, con lo que llamamos funcionalidades, cosas útiles para el consumidor. Y esto se lo tenemos que ofrecer de manera, entre comillas, gratuita, ¿no? Y lo que buscamos es que sea él el que venga a nosotros, se acerque a la marca para consumir este tipo de elementos que le facilitamos. Contenidos, por poner unos ejemplos así muy rápido, como Náufrago, que no deja de ser el spot más largo de la historia, un spot de FedEx. O como un vídeo, que no sé si conoceréis, de Cadbury,
que es la campaña más exitosa de la primera década en todo el mundo. Y es una marca que, un elemento de comunicación, es un viral que no sigue ningún elemento de comunicación definido por los libros, ¿no? por la norma teórica. Es 1 minuto y medio de un gorila tocando la batería. Y termina y dice Daily Milk de Cadbury, no sé qué, el cierre que tuviera. ¿Dónde habla del producto? Te dice el producto que es, pero vamos, es como entretenimiento patrocinado por. Y esa ha sido la pieza más exitosa y que más ha conseguido aumentar las ventas de un producto, bueno, de acuerdo a los SIP Awards, a una serie de instituciones que miden la efectividad de las comunicaciones. Experiencias. En el país de los bares llegan los americanos y nos montan una cafetería que está triunfando. O sea, a mí me dicen hace 10 años que va a entrar Starbucks en España y va a ganar, y no me lo creo, no me lo creo. Pero la experiencia que genera es mucho mejor que la del bar Pepe, donde vas allí, te tienes que pelear en la barra para conseguir un café, etcétera, ¿no? Puedes entrar, tomarte un café y un bollo y tienen orden de no echarte. Este es el tiempo que estás. Si es consumidor y te sientas, puedes pasar allí el día entero, como si fuera el salón de tu casa. Onitology Boat de JB, que a día de hoy sigue siendo lo que define el posicionamiento de esta marca, que no deja de ser una experiencia que muy pocos disfrutaron en un carguero, una fiesta, y ahí está. Los que la disfrutaron no dejan de hablar de ella y los que no la disfrutaron la tenemos idealizada, aunque no sabemos muy bien lo que pasó por allí, la verdad. Y por último, funcionalidades. Las marcas tienen acceso a la tecnología para crear cosas útiles que los consumidores pueden utilizar. Las aplicaciones del móvil no deja de ser eso, utilidades que damos a los consumidores. En Internet lo mismo. Las marcas crean cosas útiles para los consumidores. Tanto que hay una agencia que se llama RGA en Estados Unidos que le llamó Nike, le dijo, oye, hazme una web para tratar de hacer cosas para convertir, para posicionar la marca Nike, no sé qué pasa, un disparo aquí. Bueno, para posicionar la marca Nike como una marca dirigida al mundo del running, ¿no? a gente que corre. Y lo que hicieron es no volver con una web, decir, no, hemos pensado un producto, que es, vamos a juntar el iPad con la zapatilla, entonces tú puedes ir corriendo, te va a poner música en función del ritmo al que corras, vas a tener las estadísticas de no sé qué, tal, y dice, pero ¿y esto? ¿Y la web? No, no, no hay web, esto es mucho mejor. Hablaron con la gente de Apple, lo vieron, lo hicieron, y esto es una idea de comunicación de una agencia, propuesta por una agencia a la gente de Nike, ¿no? Claro, en definitiva, ¿por qué el iPhone en tan poco tiempo se ha convertido en la referencia? Pues porque en el fondo es un producto que lo que es un portador de contenidos, de experiencias y funcionalidades, además de teléfono, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto triunfe? Es el que marca la manera de hacer las cosas en el futuro. Y una vez ya están en nuestro entorno, ya están consumiendo nuestros elementos de entretenimiento, lo que hay que hacer es ser capaces de enganchar al consumidor, de establecer un diálogo con él, de crear conversación, de hacer lo que no hemos conseguido hacer en el mundo del marketing relacional de la década anterior, ¿no? Crear conversaciones con él, que esté en nuestro entorno, pero esas conversaciones no solamente con el consumidor, sino con todo aquel capaz de influir en las decisiones de compra del consumidor, que son todo el mundo que está conectado y que tiene la capacidad de hablar de nosotros. Hablamos de marcas, consumidores, bloggers, comerciales, etcétera, que condicionan las decisiones de compra. Cuando una persona va a comprar, lo primero que hace ahora mismo es ir a Google y buscar lo que compra. Y lo que sale ahí, el 80% son cosas que dice la gente, no cosas que dice la marca. Eso dice bastante, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con gestionar la relación con, ahora veremos algunos casos, amplificadores. Yo ya no quiero pagar para que se vea mi mensaje, yo lo que quiero es crear mi mensaje, contárselo a otros que pueden hacer que llegue al consumidor sin yo pagar, ¿no? Si los medios entienden que es un contenido relevante, lo van a poner gratis en la zona que no es decodificada por el consumidor como espacio publicitario. Lo van a meter en el telediario, ¿no? O incluso los consumidores, que también generan contenidos respecto a la marca y que son capaces de viralizar lo que nosotros decimos. Prescriptores, que ha cambiado completamente lo que es un prescriptor. A día de hoy es cualquier persona con seguidores, con gente que se fíe de lo que dice, sepa, no sepa, tenga criterio, no lo tenga, eso es lo de menos. Consumidores, en el más amplio sentido de la palabra, y con las máquinas tenemos que establecer relaciones, que en el fondo es lo que es Google, ¿no? De ahí la importancia de nuevas disciplinas como el SEM, SEO, etcétera, que vienen a ser los elementos de comunicación más eficiente que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Bueno, y esto hilo bastante con una cosa que va a contar ahora Coque. Sí. Suso ha estado hablando de estos 4 elementos que vemos ahí y antes hemos hablado también de influenciadores. No sé si conocéis vosotros el caso del sándwich de la Virgen María. ¿Os suena a alguien? ¿No? Bueno, pues el sándwich de la Virgen María es un ejemplo que a mí me gusta mucho usar
porque además es un ejemplo que no es reciente y nos ayuda también a reflexionar sobre lo que hemos contado antes, sobre la evolución que hemos tenido como usuarios. Bueno, ya está, hay un casino online que se llama el Casino Golden Palace, que es uno de los mayores centros de juego en Internet, y allá por el año 2004 en la red surgió un meme es algo así como un viral, en el que hablaban de que un americano que andaba por casa metió un sándwich de queso en el microondas y al tostarse, ¿veis ahí la cara de la Virgen María? ¿Vale? Pues esto se convirtió en un viral en la red. De repente, cientos de bloggers, cientos de webs empezaron a hablar del sándwich de la Virgen María. Y fijaros que Golden Palace estaba escuchando, que es lo que decía antes Suso, lo de escuchar las conversaciones que hay en la red. Y a veces no solo hay que escuchar lo que dicen de nosotros, sino que también hay que escuchar lo que se dice en general, porque una forma de innovar es también subirnos a la ola de algo que se está convirtiendo en viral, ¿no? Pues entonces, ¿qué sucedió? Que Golden Palace tuvo la suerte de que el afortunado propietario del sándwich lo subastó en eBay, ¿no? Entonces, pues Golden Palace, que es en el fondo algo así como un sitio relacionado con el juego, con las pujas, etcétera, etcétera, vio la oportunidad de vincular algo noticiable que le iba a vincular con las palabras claves que definían su negocio con este sándwich y pujó por el sándwich de la Virgen María. Pagó $28.000, o sea, una cantidad irrisoria, no para el afortunado que se llevó el dinero a cambio del sándwich, sino para Golden Palace. Porque ¿qué sucedió? Que así como la aparición de la Virgen María en un sándwich había sido una noticia viral, todavía fue más viral que hubiera un friki detrás, o sea, una compañía friki detrás que comprara este sándwich por 30.000 euros, por $30.000. Entonces, todas esas personas que se hicieron eco antes de este sándwich se hicieron eco de la fricada mayor del siglo, que era gastarse 30.000 euros en esto. Todo eso generando noticias que vinculaban a Golden Palace y que contenían unas palabras claves muy relevantes sobre casino, juego y puja. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después este negocio, que es un negocio online y que la gran mayoría del tráfico le llega a través de buscadores, escaló muchísimas posiciones en Google. O sea, fue la mejor campaña SEO que te puedes imaginar. Y no solo eso, sino que generó una cantidad de medios ganados espectaculares. Muchísima gente hablando de esto, solo con una pequeña puja. No tuvo que hacer nada más. Os voy a poner otro caso, no sé si conocéis el caso de Smart Argentina, pero es un caso también, así como el que hemos visto antes, es un caso en el que lo que tienes que conocer es muy bien cómo funciona el medio, cómo funciona tu negocio y detectar esas oportunidades. En el caso de Smart Argentina, lo que es muy interesante es el pensamiento lateral también que ha tenido la agencia que ha desarrollado esta acción, que lo que ha realizado es una adaptación de un formato que no tiene nada que ver con el soporte que lo va a contener. Smart Argentina hace relativamente poco, pues si quieres pasamos, sí, estrenaba su Twitter y no se le ocurre otra cosa que estrenar su Twitter. Así, no sé si tenéis la oportunidad de entrar. Estos son tweets, que si le das a J, cuando entras en el perfil de Smart Argentina, te hace un scroll y al hacer un scroll va bajando. Es como las películas de animación antiguas. Fijaros, lo que han cogido es adaptar un spot publicitario y han dicho, pues voy a desarrollar este spot publicitario en un soporte totalmente diferente. Entonces, todavía está visible ahora mismo en el perfil de Twitter de Smart Argentina. Y si entráis desde un ordenador y le dais a J, veréis lo interesante que es ver pasando los cochecitos ahí. Es un buen ejemplo de pensamiento lateral. O en este caso, que es el caso de Dicot, una campaña que se hizo para Bing. Este caso a mí me gusta mucho porque es un ejemplo de integración.
Hablábamos antes también de que tenemos que especializarnos, pero también tenemos que tener una visión global de todo. Si nosotros tenemos una visión global de todo lo que está sucediendo, somos capaces de crear sinergias entre distintas plataformas, distintos medios, distintos formatos, distintos actores, ¿vale? Entonces, más que contaros yo el caso, lo que vamos a poner es el vídeo. Bing, Microsoft's search engine, came to us to drive trial of Bing Search and Maps and increase their relevance with a young audience. At the same time, we knew that Jay-Z would soon be launching his autobiography, Decoded. With one big idea, we harnessed this epic moment in pop culture, connected our client to a new demographic, and gave millions a reason to use Bing. We started by putting every page of Jay-Z's book out in the world, every day for a month, prior to the book's release. But the pages weren't just randomly placed. Every page's location was inspired by the story on each page, putting Jay-Z's entire biography in context. Fans could actually walk through Jay-Z's life right where it happened, finding pages in 13 major cities in the US and abroad, searching for everything from huge iconic billboards to unique collectible items. And if the media didn't exist near Jay-Z's life landmarks, we created it, taking the campaign to places money just can't buy. Gucci made custom jackets stitched with a page. A Cadillac wrapped with pages paid homage to the birthplace of New York hip-hop. A page about Big Pimpin' covered the bottom of the Delano Pool. Even a bronze plaque was installed in the Marcy Projects, where Jay-Z spent his childhood. We let the story on each page determine each location. The unique pages covered hundreds of thousands of square miles. And as they were unveiled around the world, Bing tied every element of the campaign together with an integrated online game that directed fans to each page on the streets. Clues to the page locations were released daily through Facebook, Twitter, and radio, and every day for a month, millions of people gathered to solve the latest clues, guiding them to the exact street locations on Bing Search and Maps, documenting and claiming the pages they found. The unique framework allowed anyone, anywhere, to walk the same streets and find a page. And over the course of the month-long campaign, they chased fame of their own as they assembled the book digitally at bing.com/Jay-Z before the hardcover hit stores. Every single piece of the campaign was woven together with Bing technology to allow fans to experience his story. Average player engagement on our website was over 11 minutes. Jay-Z's Facebook followers grew by 1 million. And Decoded hit the bestsellers list for 19 straight weeks. Decode Jay-Z's success was covered by every major news outlet, every major cultural influencer. Even other celebrities weighed in. Bing became part of the pop culture conversation. And in only 1 month, Bing saw an 11.7% increase in visits, entering the global top 10 most visited sites for the first time, and earning 1.1 billion media impressions. Fijaros aquí qué maravilla la integración de disciplinas, desde acciones de PR hasta geolocalización con los mapas, hasta web, llevar tráfico a Bing. Es una maravilla de campaña en ese sentido. Y por último, pues quería también mostraros una acción en la que también lo que ha priorizado es la integración. Nosotros podemos innovar precisamente también a través de esa integración de disciplinas, ese pensamiento lateral del que hablábamos antes. Bueno, fijaros cómo aquí, con una idea creativa potente detrás, se puede conseguir integrar disciplinas, y un vídeo que estaba pensado única y exclusivamente para que viviera en Internet dio el salto a televisión, dio salto a portada de periódicos, se convirtió en trending topic en Twitter. O sea que la innovación está en la creatividad, pero también en la creatividad también a la hora de dar a conocer y de difundir esa acción o esa idea que nosotros queremos comercializar. O sea, al final es una campaña que lo que hace es ser un contenido relevante para el consumidor, ¿no? Es así de simple. Y que conecta muy bien con la cultura del momento y está muy vinculada con el producto, ¿no? Y que consiguió, pues eso, salir en los 5 telediarios de las cadenas más importantes de España en un fin de semana, 150 repercusiones en los principales medios de España, y no como publicidad, no en la zona de contenido, lo que hace que la noticia, el impacto de la noticia sea mucho mayor y supere a esos 3.000 impactos comerciales que recibe cada día cualquier persona, ¿no?
Bueno, eso haciendo un zoom en lo que está pasando ahora. Y hablamos de la siguiente crisis, ¿no? Que algún día llegará, o sea, dejará de caer, volveremos a crecer y después volverá a haber otra crisis seguro, porque estadísticamente siempre pasa esto, eso dicen. Y bueno, lo que nos hemos aventurado aquí es a mojarnos un poco por dónde pensamos que pueden ir los tiros en esta crisis, ¿no? Lo que pensamos es que en este momento lo que está pasando es que son tantas las nuevas herramientas, las nuevas disciplinas, las nuevas formas de comunicar con el consumidor que está viendo, que el problema sigue siendo integrarlo. De tal manera que lo que tenemos que hacer es, no podemos hacer todo las marcas, porque no tenemos recurso para hacer todo bien. Tenemos que elegir qué hacerlo, cómo hacerlo y sobre todo una cosa, cómo optimizar lo que hacemos. Porque cada vez la competencia en términos de impactos comerciales cada día es mayor. Entonces hay que elegir muy bien qué hacemos para hacerlo muy bien y ser capaces de destacar. Eso por un lado. Y por otro lado lo que estamos viendo es que esos influenciadores, esas personas con capacidad de influencia en las decisiones de compra de otro, empiezan a perderla, ¿no? En tanto en cuanto las marcas pagan a esos agentes por dar determinados mensajes en favor de ellas. Hay bloggers que están vendiendo su alma al diablo tratando de conseguir que hablen bien de ellos, ¿no? Con lo cual lo que hay que hacer es buscar la sostenibilidad del marketing, que el sistema entero no se caiga. Y eso lo que va a hacer es que tengamos que optimizar las campañas, trabajando mucho en la definición tal cual se hace ahora, de una manera un tanto artesanal. Trabajaremos meses en definir la campaña, la estrategia, lanzar la campaña, y luego habrá otro equipo que trate de optimizarla constantemente, que irá viendo qué formatos funcionan mejor, qué incentivos, qué comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la integración de los que hacen trabajo artesanal y los que gestionan la cartera de inversión del cliente es donde va a estar ese choque, pensamos, en el futuro, ¿no? Cosa que ya empieza a suceder incluso en este momento. Bueno, teníamos un caso más, que me dicen por ahí por el fondo que no hay mucho tiempo, con lo cual que viene a contar un poco esto, ¿no? Cómo cada vez es más posible medir en tiempo real lo que está pasando, precisamente por la digitalización, que hace que todos los puntos de contacto con el consumidor estén interconectados entre sí. O sea, en el futuro no habrá medios, o habrá medios, pero todos estarán conectados entre sí. ¿La televisión será televisión o será una pantalla en la sala con conexión a Internet? El móvil, lo mismo. ¿Internet qué es? Será la pantalla del PC. Y todos esos puntos de contacto estarán interconectados entre sí y podremos interactuar con ellos, con lo cual en tiempo real podremos ver cómo van funcionando las cosas, dónde está funcionando algo, dónde no está funcionando, en exterior lo mismo. Esa interconexión genera capacidades de medir las cosas en tiempo real y de tomar decisiones en tiempo real que, como pasa ahora mismo en el mundo del SEM, de los buscadores, se pueden incluso automatizar, ¿no? Y ahí viene todo un mundo realmente apasionante que hace que la necesidad de formarse y la necesidad de estar al día de todo lo último que va saliendo sea fundamental, y teniendo en cuenta que hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Que es tratar de influir, como siempre, en las decisiones de compra del consumidor y que nada reemplaza nada, sino que todo se complementa entre sí. Bueno, y esto es todo lo que veníamos a contar hoy. Esperamos que os haya gustado y, bueno, daros las gracias por habernos atendido durante una hora, a EOI por darnos la posibilidad de estar aquí y, bueno, si hay algún comentario o pregunta, fenomenal, y si hay quejas, después, cuando ya no estemos mejor. Gracias. Os quería preguntar acerca de la campaña de Guti, ¿qué parte veis de casualidad? Porque eso era imprevisible. ¿Qué parte de casualidad hay en el tema y cómo esa casualidad es la que puede formar parte de las campañas? Bueno, cuando tú quieres convertir algo en viral, nunca tienes la certeza de que lo, lo vayas a convertir en viral, porque te puede coincidir pues con un terremoto en Japón y que es portada en los medios, o con una dimisión política, o con cualquier cosa que puede copar la atención de los medios. No tenemos nunca la certeza, pero sí tenemos muchas posibilidades de éxito a la hora de integrar lo que es la estrategia de comunicación en todos los niveles y en todos los medios. Lógicamente, si tienes una buena idea creativa detrás, tienes muchas más posibilidades que si lo que quieres convertir en viral no funciona a nivel creativo, ¿no? Que es cierto que hay un nivel de casualidad, puede prender la mecha o no prender la mecha, eso es cierto, pero hay una cosa que también me hace pensar, y es que el día antes de lanzar la campaña no había nadie en la agencia, ni nadie que hubiera visto la campaña,
que pensara que no iba a funcionar. Lo cual te hace pensar también que sí, hay una parte de casualidad, pero hay otra parte de hacer bien las cosas que hace que las cosas funcionen, ¿no? Ten en cuenta también que la campaña no solo era el vídeo, era una acción de PR, una acción de video seeding del propio vídeo, una acción con influenciadores, o sea, una integración de disciplinas precisamente para dar visibilidad a esa pieza, que eso ayuda siempre, claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.